La atmósfera del mercado de esclavos en Jos era de asalto físico. Un espesa miasma empalagoso que se aferraba al interior de la garganta y cubría la lengua con el sabor de la decadencia y la desesperación. Steven sintió la humedad familiar del planeta jungla filtrarse a través de la gruesa lana de su capa. Una prenda demasiado pesado para el clima húmedo, pero esencial para ocultar su identidad y el equipo que llevaba debajo. Se movió con un propósito que lo separaba de la multitud boquiabierta y de los compradores eruditos. Sus botas hundiéndose en el barro, senderos que serpenteaban entre hileras de jaulas de energía zumbantes y toscos corrales de hierro. El aire. Un cóctel fétido de alienígenas, la lluvia. La dulce podredumbre de la vegetación y el agudo olor metálico de la miseria eran una sinfonía de los mundos marginales que ahora llamaba hogar. No estaba allí por las razones habituales que atraían a los hombres a tales lugares miserables. No tenía ningún interés en adquirir ganado para trabajar o divertirse, estaba allí en busca de una herramienta muy específica. Una llave viviente para desvelar los secretos de las traicioneras selvas interiores. Un guía cuyo el conocimiento del terreno superaba cualquier cosa que un blog de datos pudiera ofrecer, porque su vida en las próximas semanas sería: depende de navegar por un desierto que se comía a los forasteros por diversión. Escaneó el jaulas con una mirada experta y desapasionada, despidiendo a los ocupantes con la eficiencia de un hombre que sabía exactamente lo que no buscaba: los humanos demacrados y ojerosos capturados en alguna escaramuza olvidada. Los reptilianos. Catar con sus escamas opacas y apáticas. Los pequeños insectótidos parlanchines se acurrucaron para calentarse. Ninguno de ellos poseía la resiliencia o la familiaridad con la selva profunda que requería. Eran cosas rotas, sus espíritus erosionados por el cautiverio. Y una herramienta rota era peor que ninguna herramienta. Entonces la vio y el metódico el ritmo de su búsqueda se detuvo abruptamente. Ella quedó apartada de los demás, confinado dentro de un corral construido no con simples barrotes, sino con hierro reforzado. La especie utilizada para contener criaturas de inmenso poder o ferocidad indomable. Los Lavers, un trío de especies mixtas de aspecto grasiento, estaban realizando una actuación para una multitud cada vez mayor de animales de aspecto rudo, espaciadores y colonos mugrientos. Su risa era un duro contrapunto al gruñido gutural y bajo que vibraba desde el corral. Los esclavistas la llamaban bestia y se habían esforzado mucho por presentarla como tal. Su pelaje, el color de un cielo nocturno sin estrellas, estaba cubierto de suciedad y lo que parecía sangre seca, ocultando la poderosa musculatura que se esconde debajo. Un hocico cruel y complejo, un artilugio de correas de cuero y placas de hierro, cubría toda su cabeza, diseñado no solo para evitar una mordedura, sino para humillar y deshumanizar. Grilletes pesados unidos por un grillete corto y grueso. La cadena le ataba las muñecas y los tobillos, obligándola a adoptar una postura encorvada que solo enfatizó su cautiverio. Uno de los esclavistas, un humano corpulento con una túnica manchada, la golpeó con una chisporroteante picana eléctrica, provocando una furiosa embestida que la envió contra el hierro inflexible. La multitud rugió su aprobación, una mezcla de miedo y fascinación morbosa, mientras luchaba contra sus ataduras, el sonido de su gruñido, una amenaza profunda y resonante que prometía violencia. Steven, sin embargo, se encontró mirando más allá del espectáculo cuidadosamente construido del animal gruñendo y acorralado. Filtró las burlas de la multitud y los suntuosos pronunciamientos del jefe traficante de esclavos, centrándose en cambio en los detalles que contaban una historia diferente. Viola una inteligencia aguda y calculadora que ardía en sus penetrantes ojos dorados, un fuego que no se había extinguido con su captura. Notó la precisión, deliberadamente plantaba a los pies antes de cada embestida, absorbiendo la descarga eléctrica de la picana de una manera que minimizó su efecto y protegió sutilmente una pierna ya lesionada de más daño. Esto no era un acto descerebrado, la furia descontrolada de una criatura salvaje. Era el desafío controlado y disciplinado de un combatiente entrenado. Cada movimiento, aunque limitado, era eficiente y decidido. Estaba mirando a un soldado, un guerrero que había sido abrumado pero no derrotado, y el reconocimiento envió un eco extraño y no deseado de su anterior vida a través de él. El jefe esclavista, percibiendo un comprador potencial en la mirada prolongada de Steven, gritó el tono de su vela, su voz impregnada de codicia. Un ejemplar de primera, recién llegado de las profundidades salvajes. Un licariano de pura sangre, una criatura de leyenda, indomable, te digo. Destrozó a su último cuidador antes de que la trajéramos para que sanara. La historia probablemente fue una invención diseñada para inflar su precio, una táctica común en estos mercados, pero Steven sabía que había un grano de verdad en su peligrosidad, aunque no en el sentido en que el esclavista lo pretendía, ignorando el discurso constante del esclavista. Steven se acercó a las barras de hierro,
Sus movimientos eran deliberadamente lentos y no amenazantes. Mantenía las manos visibles, lejos del blaster que llevaba oculto bajo su capa, un signo universal de no agresión que era comprendido incluso en los márgenes de la ley. No se dirigió al esclavista. Un gesto que era al mismo tiempo un insulto, y una clara indicación de que su interés estaba en otra parte. Le habló directamente a ella, su voz baja y tranquila, un marcado contraste con la cacofonía del mercado, lo suficientemente alto para que ella lo oyera por encima del estudio. Esa pierna se ve mal. Dijo, no como una pregunta o una expresión de lástima, sino como una simple observación entre dos individuos que comprendían las realidades de la vida física. Daño. Ni siquiera se molestaron en limpiar la herida. Se infectará si no se limpia. Tratada por una fracción de segundo, el gruñido bajo en su pecho disminuyó. Un cambio apenas perceptible que cualquier otra persona habría pasado por alto. Sus ojos dorados, que habían estado brillando con una mirada amplia. Una furia salvaje, entrecerrada ligeramente. Centrándose en él con una mirada analítica desconcertante intensidad, ella lo estaba evaluando, mirando más allá de su capa, y su actitud tranquila, tratando de comprender el ángulo, el motivo detrás de esta comunicación inesperada. En ese momento, no vio ninguna bestia que pudiera ser domesticado, sino un socio potencial con el que negociar. Un individuo cuyos instintos de supervivencia estaban agudizados. Un fantasma del hombre que usó ser el soldado que creía en códigos y camaradas se agitó dentro de él, lo que provocó una acción que su yo cínico más reciente habría descartado como una tontería. Se apartó de la pluma y se enfrentó al jefe esclavista con expresión indescifrable. No participó en el regateo habitual. El tira y afloja, la danza de fingida indiferencia y las ofertas en aumento eran el alma de este mercado. Regatear sería reconocer la propiedad del esclavista para validar la transacción como una venta legítima de propiedad. En cambio, la trató como rescate. Mencionó un precio. Una cifra fija que representaba una parte significativa de los créditos que había ahorrado con tanto esmero para su planeado viaje fuera del planeta. La cantidad era elevada lo suficientemente sorprendente como para ser una oferta que eludió la negociación y se dirigió directamente a la codicia abrumadora. El esclavista, sus ojos, pequeños y brillantes, se abrieron con incredulidad ante una mirada triunfante y amplia. Una sonrisa le partió el rostro grasiento, revelando una hilera de dientes amarillos. Claramente creía había encontrado al mayor tonto de Dios, un rico excéntrico y revoltoso con más créditos que centavos. Que querían una mascota peligrosa para presumir. La transacción se completó con rapidez e eficiencia. El esclavista ansioso por asegurar su ganancia inesperada antes de que el loco cambiara su mente. La pesada cadena de plomo, fría y áspera, fue empujada sin contemplaciones hacia la mano de Steven, y mientras se giraba para llevarse su compra, las risitas y risas burlonas de los esclavistas lo siguieron de él. Estaban seguros de que acababan de venderle a un hombre su propia sentencia de muerte, una paliza fatal envuelta en piel negra, y el pensamiento los llenó de una diversión cruel y satisfactoria. Steven la alejó del hedor y el clamor del mercado. Las burlas de los esclavistas que se cebaban tras ellos hasta que eran devorados por la opresión, humedad de la selva. Mantenía un agarre firme pero suave de la cadena, sin tirando o jalando, en lugar de dejarlo flojo, mientras ella se movía con él. Ella era una presencia constante y pesada en el otro extremo, una resistencia a fuerza que puso a prueba su paciencia a cada paso. Su poderoso cuerpo tenso con la sospecha y el desafío arraigado de una criatura que no había conocido nada más que brutalidad por parte de sus captores. La transición de la miseria caótica del asentamiento a la naturaleza circundante fue abrupta. Los sonidos del comercio alienígena fue reemplazado por los chirridos, clics y crujidos de la vida invisible y el goteo constante del agua de las anchas hojas del dosel en lo alto. Él marcó un ritmo lento y pausado, sus ojos escaneaban los alrededores con la vigilancia practicada de un soldado, señalando posibles puntos de emboscada y fuentes de agua dulce con igual desapasionamiento. Le dio un parto amplio, un agua clara y burbuja consciente de espacio personal que era un marcado contraste con el trato brusco y el confinamiento que había recibido soportado. Podía sentir sus ojos dorados fijos en su espalda, su mirada casi peso físico, analítico y escrutador, tratando de descifrar el enigma de un hombre que pagaría una fortuna por una esclava solo para tratarla con una apariencia de dignidad. Su terquedad inicial, la resistencia, la forma en que había clavado los talones en el barro, disminuyó gradualmente, sustituida por una cansada obediencia. Ella siguió su ritmo constante y pausado, sus pies descalzos haciendo poco ruido en el tierra húmeda. Los empujó hacia adelante durante varias horas, poniendo la mayor distancia posible, lo más posible, entre ellos y el miserable mercado antes de que la luz comenzara a decaer. El sol poniente proyectaba largas sombras distorsionadas a través del denso follaje. Finalmente encontró lo que buscaba a la sombra de los antiguos
ruinas estranguladas que sobresalían del suelo de la jungla como los dientes rotos de un leviatán. Muerto hace mucho tiempo, los muros de piedra desmoronados ofrecían una posición defendible con una línea de visión clara hacia el área circundante y un arco derrumbado proporcionaba un refugio natural contra el inevitable aguacero nocturno. Sin decir palabra, dejó caer su empacó y comenzó a acampar con una economía de movimientos que denotaba años de práctica. No ató su cadena a un árbol o una columna desmoronada, como cualquier otro hombre habría hecho. En cambio, simplemente dejó que el plomo cayera al suelo entre ellos, una invitación silenciosa y un profundo riesgo. Recogió leña seca de debajo de un alero, raspó musgo de una piedra para crear unas de yesca y con un fuerte golpe de su pedernal de acero avivó un pequeño fuego controlable. Las llamas hicieron retroceder ella oscuridad inminente y el frío de la tarde crean una pequeña isla de luz y calidez en el vasto espacio desierto indiferente. Colocó sus escasas provisiones, una cantimplora, una olla pequeña, un paquete de raciones sellado y su botiquín, colocándolos cuidadosamente sobre una piedra plana. Solo cuando el campamento estuvo seguro y el fuego crepitaba constantemente, volvió toda su atención hacia ella, con su rostro iluminada por la luz parpadeante. Ella se había quedado, donde la dejó, una estatua, esculpida en la noche y la furia, sus músculos tensos y listos para saltar. La luz del fuego, brillando en su mirada dorada y vigilante de ojos, tomó la pesada llave arcaica que le había dado. El esclavista, su hierro la superficie se enfrió contra su palma y la sostuvo en alto para que ella pudiera verla claramente a la luz del fuego. Sus movimientos se mantuvieron lentos, deliberadamente, transmitiendo sus intenciones para no asustarla. «No soy tú, maestro», dijo con voz baja y tranquila. Las palabras, cargadas de una sinceridad que atravesaba el ambiente de la selva, ruido. «Compré tu libertad, no a ti, pero tienes que confiar en mí un momento. Voy a quitarte esto». Empezó, hacia ella, sus botas haciendo suaves ruidos sobre la tierra húmeda. Ella se tensó de inmediato, un ruido sordo de advertencia vibrando desde lo más profundo de su pecho. Un sonido que era mucho más amenazante que los gruñidos teatrales que había usado en la pluma. Sus garras, largas y afiladas como navajas, se extendían ligeramente desde las yemas de los dedos, una amenaza clara e inequívoca. Se detuvo a unos metros de distancia, dándole espacio, y se arrodilló, haciendo el mismo, más pequeño y menos imponente. Hizo un gesto con la llave hacia sus tobillos. «Haré esto primero», dijo, explicó, con la mirada firme e inquebrantable. «Así que sabes que no intento engañarte. Podrás escapar si sientes que lo necesitas». Fue un riesgo calculado, una apuesta a la inteligencia que había visto en sus ojos. Una apuesta que ella reconocería la lógica y la vulnerabilidad en sus ojos. Su oferta. Después de un largo y tenso momento, donde los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y su respiración compartida, ella sintió brevemente, casi imperceptible. Tomando como señal, Steven avanzó de rodillas, acortando la distancia entre ellos. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, huele el aroma de la piel húmeda, la tierra y el ligero olor metálico de su sangre. Primero agarró el grillete de su pierna sana, sus dedos manejando la rudimentaria cerradura con facilidad. El pesado puño de hierro se abrió con un ruido sordo y con cuidado lo apartó de su tobillo. Repitió el proceso con la otra pierna, su toque suavemente, mientras trabajaba alrededor de la herida hinchada y inflamada. Ella no se movió, no se inmutó. Pero él podía sentir la tensión en sus poderosas extremidades, la disposición a estallar, en violencia ante el más mínimo indicio de traición. A continuación, él se levantó lentamente y señaló sus muñecas. Los grilletes estaban conectados por una cadena más corta, lo que obligaba a sus brazos a posición incómoda de sujeción. Desbloquearlos le liberaría las manos, sus armas principales. Esta era la verdadera prueba. Él conoció su mirada, sosteniéndola mientras acercaba la llave a las esposas. La cerradura estaba rígida por el óxido y la suciedad, y tuvo que aplique una presión constante, sus nudillos rozando su pelaje. Sintió que ella se estremecía al contacto, un temblor recorrió a través de su brazo, pero se mantuvo firme, con un clic final de nivelación. El primer puño se abrió de golpe. Él pasó al otro y pronto sus dos manos quedaron libres. Lenta y rígidamente las acercó de arriba, frotándose la piel en carne viva y irritada de las muñecas, sin apartar sus ojos dorados de su rostro. La última parte era el hocico, el símbolo de su completa subyugación, el instrumento más cruel de todos. Este era el paso más peligroso, pues requería un nivel de proximidad y confianza que rayaba en la locura para alcanzar las complejas hebillas y cerraduras en la parte posterior de su cabeza. Tendría que estar directamente frente a ella, su rostro a solo unos centímetros del de ella, bien dentro del alcance de sus recién manos liberadas y garras letales. Respiró hondo. El aire sabía a madera, humo y ozono.
Solo este último, dijo, en voz baja, con una voz apenas susurró. Esta vez no esperó permiso, simplemente se adentró en ese espacio de máxima vulnerabilidad. Confiando en la confianza que había construido con tanto esfuerzo durante los últimos minutos, podía sentir el calor de su aliento en su piel. Observa los intrincados patrones ardientes dentro de sus iris dorados, observa la guerra que se librada allí entre una vida de cautela y una esperanza desesperada y floreciente. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, encontró el pestillo de liberación principal escondido bajo una gruesa correa de cuero detrás de su oreja. Lo soltó y luego se movió hacia los cierres secundarios bajo su mandíbula. Ella permaneció completamente inmóvil, su respiración superficial, todo su ser concentrado en el manos en su rostro. Con un clic metálico final, todo el hierro y el artilugio de cuero perdió la tensión y se cayó, aterrizando con un fuerte golpe en el suelo a sus pies. Durante un largo rato, momento de silencio. Ella simplemente se quedó allí con la cabeza ligeramente inclinada, tomando aire profundamente. Respiraciones temblorosas de aire libre y sin filtrar por primera vez en días o incluso semanas. Cuando ella levantó la cabeza, sus ojos brillantes se llenaron de lágrimas. Gotas luminosas que captaron la luz del fuego mientras trazaban caminos limpios a través de la mugre de sus mejillas peludas. El desafiante y gutural, los gruñidos que habían definido su existencia en el corral, los sonidos de una bestia acorralada, se disolvieron en una serie de suaves y rotos gruñidos, gemidos de alivio puro y sin adulterar. Una oleada de mareo por la repentina liberación del dolor y la tensión pareció, la inundó y se tambaleó sobre sus pies. Instintivamente, extendió la mano no para atacar, pero para estabilizarse. Su mano aterrizó en su hombro mientras su cabeza se apoyó por un instante tembloroso en la áspera lana de su capa. No fue un abrazo, ni un gesto de cariño, sino el colapso repentino y abrumador de una presa construida de dolor, de miedo y humillación. Con la misma rapidez se impuso. Su disciplina de guerrera se reafirmó como un escudo físico. Se secó los ojos con el dorso de la mano y recuperó la compostura con una velocidad formidable. La voz, cuando finalmente habló, era un susurro áspero y áspero. Áspero por falta de uso y la constricción del hocico. ¿Por qué? La palabra no era solo una pregunta, era una exigencia de explicación, de una razón que pudiera dar sentido a sus acciones en un universo que le había mostrado nada más que crueldad. La miró, viéndola realmente por primera vez, no como una bestia, una esclava o una herramienta, sino como una persona, un sobreviviente. Porque nadie merece una jaula. Respondió simplemente. Palabras que provenían de un lugar profundo dentro de él que creía muerto hacía mucho tiempo. Ella respiró hondo otra vez, tranquilizándose. La postura se enderezó, la postura encorvada de la víctima fue reemplazada por el porte de un soldado. La emoción cruda en sus ojos se inclinó. Reemplazado por un fuego agudo y concentrado. No me capturaron en la naturaleza, dijo, su voz ganando fuerza y claridad en cada palabra. El tono áspero se agudiza en un tono preciso y articulado. Esa fue una mentira de mis enemigos para hacerme parecer un animal. Ella sostuvo su mirada directamente, con la barbilla levantada en un gesto de orgullo y desafío. Me llamo Emily. Soy una exploradora del Clan Qatar. Mi compañero y yo estábamos en una misión de reconocimiento en lo profundo del sector cuando fuimos emboscados por mercenarios que llevaban la insignia de una empresa de seguridad privada. Estaban mejor armados y nos tomaron por sorpresa. Su expresión se endureció. Un destello de un profundo dolor recorrió sus ojos. Antes de ser reprimido, mataron a mi compañero Cale y me capturaron vivo. El manipulador que el esclavista afirmó que destrocé era uno de ellos. Le quité el ojo. Antes de someterme, me vendieron a esa porquería del mercado para deshacerse de un testigo y sacar una pequeña ganancia de su traición. Ella no era una criatura salvaje que la había salvado. Era un soldado, una prisionera de guerra que había sido traicionada. Vendida y dada por muerta, y al liberarla, Steven se había topado inadvertidamente con un conflicto mucho más complejo y peligroso que un simple viaje a través del jungla. La base de su alianza no se construyó sobre promesas habladas, sino sobre el lenguaje tranquilo e inmediato de la acción, una moneda de confianza que tenía más valor en lo profundo del desierto. Más que cualquier cantidad de créditos. Steven escuchó a Emily una revelación cruda sin interrupción. El crepitar del fuego llenó el silencio mientras sus palabras se asentaban en el aire húmedo, que transforma fundamentalmente el paisaje de su sencilla misión. Ellas líneas se habían desdibujado desastrosamente. Su sencillo plan de contratar un guía lo enredó en una red de mercenarios de grado militar. El territorio de un clan lucha y el dolor fresco de una guerrera que había visto morir a su compañero, vio que el camino se bifurcaba ante él. Una ruta lo llevaba de regreso por donde había venido,
de regreso a su existencia solitaria y cínica, dejándola sola para enfrentarse a sus enemigos. Mientras que otro se adentró más en la jungla y en un conflicto que no era el suyo, pero que resonaba con los fantasmas de su pasado. La elección no fue tan difícil como su naturaleza pragmática podría haber sugerido. Porque la parte del que tenía lo obligó a comprar su libertad en primer lugar. Esa parte latente del soldado que una vez creyó en algo ahora estaba completamente despierto. Él sostuvo su mirada intensa y expectante y dio un gesto deliberado, un pacto silencioso que selló su nuevo propósito. La transacción en el mercado de esclavos fue anulada, reemplazada por una sociedad forjada a la luz parpadeante del fuego. El objetivo compartido era llegar a su gente y entregar una advertencia que ahora sentía que era tanto su responsabilidad como la de ella. Su primer acto como aliados fue práctico y profundamente íntimo, y consolidó el cambio en su dinámica. Steven sacó su botiquín de su mochila. Su estuche metálico estéril, un austero objeto de tecnología extraterrestre en la ruina primigenia, se arrodilló ante ella de nuevo. No como un liberador ante un cautivo, sino como camarada, atendiendo las heridas de un compañero soldado. Trabajó con una eficacia suave y concentrada. Primero, limpió la mugre y la sangre seca del profundo corte en su pierna con un precioso toallita antiséptica. Su tacto era sorprendentemente sordo para un hombre cuyas manos estaban más acostumbradas al frío acero de un bleste. Siseó con una fuerte inhalación mientras el antiséptico picaba la carne inflamada. Sus músculos se tensaron bajo sus manos, pero ella no se apartó. Sus ojos dorados observaban cada uno de sus movimientos moverse con una intensidad renovada y menos cautelosa. Luego aplicó un ungüento regenerador, una pasta nutritiva espesa, que aceleraría la curación y alejaría la amenaza constante de infección de la selva.